Y pues para empezar les quisiera contar un poquito de dónde trabajo yo actualmente, ¿verdad? Llevo ya más o menos año y medio trabajando en Martinexa y si se dan cuenta, llevo apenas solo 6 proyectos, ¿verdad? ¿Por qué será eso? Más que nada porque este tipo de proyectos, como les comentaba, la data viene, muchas veces no viene como nosotros nos gustaría. Entonces siempre toma muchísimo tiempo la exploración de la data, entender cómo se comporta, cómo se relacionan las variables. Y una vez ya entendemos todo eso, todavía nos queda la labor de limpiarla, ¿verdad? Dejarla bien para que nuestro algoritmo pueda entender esa data y darnos resultados que tengan valor. Pues bueno, sigamos. ¿Qué hace Martinexa? Pues digamos que tiene 2 líneas de negocio grandes. La principal es storage y servidores. Y la segunda es Big Data Analytics, que es en lo que me encuentro yo. En esta presentación pues voy a intentar introducir un poquito qué es lo que hago yo y darles pues unos casos de éxito de la región pues por parte de Martinexa. Yo no estaba en todos esos proyectos, pero sí tengo pues el conocimiento de qué es lo que se hizo, qué fue lo que pasó. Voy a intentar pues contarles un poquito, ¿verdad? Actualmente Martinexa tiene oficinas físicas pues en toda Centroamérica, exceptuando Nicaragua. Y aparte tenemos oficinas analíticas, que no es necesariamente una oficina pues per se, sino simplemente es un consultor o un vendedor de analítica, digamos, que atiende clientes, pues no desde una oficina, sino pues desde su casa, yendo a reuniones. Y nosotros atendemos a esos clientes desde Guatemala, ¿verdad? Que es, digamos, donde está la sede, por así decirlo, de Data Science. Un poquito lo que les voy a hablar hoy, pues como les comentaba, introducción a Data Science, introducción a Big Data. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, más que nada ejemplos concretos para que podamos ir aterrizando las ideas. Luego les voy a comentar un poquito de 2 proyectos que he llevado yo de inteligencia artificial en Martinexa. Les voy a contar un poquito de por qué, al menos por qué creo yo que es importante y por qué está teniendo tanto auge ahorita, pues un poquito más ahorita que antes. Como les comentaba, casos de éxito que ha tenido Martinexa. Y para los que estén interesados, voy a darles tal vez un par de tips de cómo empezar en el mundo de Big Data, tal vez sin tener la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Porque tal vez están en primero o segundo año y todavía no se pueden dar el lujo de tener el tiempo de trabajar. Pero les voy a dar un par de tips para que puedan empezar tal vez desde su casa para empezar a familiarizarse. Bueno, primero, introducción a Data Science. ¿Qué es Data Science? Un campo multidisciplinario que utiliza métodos científicos, procesos, algoritmos y sistemas para extraer conocimiento y valor de la data. Aquí quiero hacer énfasis en el valor de la data, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, todo proyecto analítico lo que busca es agarrar esa data cruda y de una u otra manera resolver algún problema de negocio que le agregue valor y digamos, impacte el estado de resultados, ¿verdad? Queremos ya sea ahorrar costos, tener más ventas, etcétera, etcétera. A mí me gusta pensar en Data Science como tal vez como esta licuadora, ¿verdad? Que mezcla las habilidades de estadística, matemática, machine learning y sistemas. Y al unir estos 3, pues tenemos el perfil de lo que sería un Data Scientist. No se puede hablar de Data Science si no estamos hablando de Machine Learning, ¿verdad? Machine Learning, pues así a grandes rasgos lo que es pues una rama de las ciencias de la computación que utiliza técnicas estadísticas para permitir que las computadoras aprendan a resolver problemas. Aquí la parte importante de aquí es que aprendan, ¿verdad? Digamos que estos algoritmos no son mágicos, digamos. Y de hecho, solo para aclarar, cuando diga modelos o algoritmos, pues me estoy refiriendo a la misma cosa. Simplemente un modelo es una aplicación de un algoritmo. Pero, como les comentaba, estos modelos aprenden, pero cuando tenemos un dicho en esta área de trabajo, ¿verdad? Que decimos que cuando nosotros le alimentamos basura a un algoritmo, el algoritmo nos va a devolver basura. ¿Por qué? Porque el algoritmo no, digamos, es simplemente sigue un set de reglas en el que aprende ciertos comportamientos de la data para poder predecir el futuro. Entonces, si nosotros le damos, pues, basura, perdón, data que no es muy buena, al fin y al cabo el resultado no va a ser muy bueno. Como les comento, esto aprende los patrones que tiene la data, pero los patrones que nosotros queremos que la máquina aprenda, ¿verdad? Digamos que Machine Learning se puede dividir en 2 grupos grandes, supervisado y no supervisado. Cuando hablamos de algoritmos supervisados, pues de cierta manera es como decir que nosotros ya conocemos el resultado final. Para ponerles un ejemplo, puede ser que, así un ejemplo de churn, por ejemplo. Yo ya sé qué clientes son los que han dejado de usar mi servicio. Entonces yo de esa manera puedo taguearlos y decir, ok, vos me dejaste y ya no estás usando mi servicio, sos un 1. Y todos los que siguen usando mi servicio son un 0.
Entonces, de esa manera yo puedo ver el comportamiento de los dos grupos sabiendo a qué grupo pertenece cada uno, ¿verdad? Y cuando hablamos de no supervisado, estamos hablando que nosotros no conocemos esos tags. Ahorita les voy a dar un par de ejemplos. Para como subgrupos de supervisado está regresión. Cuando hablamos de regresión, estamos hablando de predecir un número continuo. Por ejemplo, cuánto voy a vender el siguiente mes, el siguiente día. Es un número continuo, ¿verdad? Entre 0 e infinito. Y cuando queremos clasificar, queremos agarrar, pues digamos, lo que estemos estudiando, relevantemente lo que sea, y lo queremos agrupar, valga la redundancia, en grupos a la que esa persona o cosa que estemos analizando pertenezca. Y le reitero, ¿verdad? Cuando estamos hablando de supervisados, que yo del pasado ya conozco a qué grupo pertenece esa persona. Ahora, cuando estamos hablando de no supervisado, por ejemplo, de clustering, estamos hablando de agrupar a las personas, pero yo no sé a qué grupo pertenece cada uno, sino que simplemente los agrupo en base a sus comportamientos. Agrupo a las personas que se comportan de manera similar, pero yo no conozco específicamente a qué grupo pertenecen. Solamente voy a cerrar mi ventana para que no escuchen los ruidos de afuera. Seguimos. Luego, cuando estamos hablando también de reducción de dimensionalidad, pues simplemente un método para facilitar, digamos, los inputs que le vamos a dar a un modelo y es literalmente reducir la dimensionalidad, pasar de tener 10 variables a tener una, ¿verdad? Cuando hablamos de asociación, de igual manera, no conocemos a lo que queremos llegar, simplemente queremos, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo más clásico, que es Market Basket Analysis, que es cómo relacionamos un producto con otro. Por ejemplo, si yo estoy comprando pan, ¿cuál es la probabilidad que yo voy a comprar leche? Son esas agrupaciones en donde nosotros agrupamos comportamientos similares en las compras de algún tipo de producto. Pues, ¿qué es un algoritmo? Es un set de reglas que siguen una secuencia para resolver un problema. Como les comentaba, algoritmo y modelo pues son palabras intercambiables, ¿verdad? Porque modelo es simplemente la aplicación de un algoritmo. Como les comentaba, estos encuentran y, más importante, entienden los patrones en la data para poderlos replicar hacia el futuro, siempre teniendo en cuenta que nosotros entrenamos con el pasado para poder predecir el futuro. Y esto es un dato muy importante y que creo que va a salir más adelante. Muchas veces los mejores modelos no son necesariamente ni los mejores algoritmos ni porque lo hizo el mejor data scientist, sino que es porque tienen más data. Al tener más data, tienen más chance de descubrir esos patrones que, por ejemplo, digamos, yo tengo un dataset que nunca ha visto un lunes. Entonces, cuando sea lunes, el algoritmo no va a entender qué onda. No va a saber cuánto predecir porque nunca en su vida ha visto un lunes, ¿verdad? Por eso decimos que mientras más data, mientras más ejemplos, más observaciones tenga, se generan mejores modelos. A mí me gusta pensar de estos modelos pues como es esa lupa que nos deja, a través del entrenamiento del pasado, nos deja ver hacia el futuro y predecir esos comportamientos que a nosotros nos interesan. Aquí pues le voy a dar una pequeña, muy brevemente, una pequeña historia de los algoritmos. Pues si se dan cuenta, ningún algoritmo es muy nuevo, que digamos, la campana de Gauss se inventó antes de 1800, regresión lineal entre 1800 y 1900, red neural, región logística y random forest, todos entre 1900 y 2000. No son cosas que estemos hablando de hace 2 años, ¿verdad? Son cosas pues no tan nuevas. Entonces, ¿por qué han estado teniendo tanto auge en estos últimos años? Ahí es donde llegamos a Big Data. Primero les quiero dar un par de ejemplos o tal vez para que dimensionen un poco de qué estoy hablando cuando me refiero a Big Data. Y pues uno de los casos que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Es Internet of Things, ¿verdad? Cómo muchas de las cosas que usamos el día a día están conectadas a Internet. Y no solo están conectadas a Internet, sino que están generando data 24/7. No solo están generando data, sino que están generando data que tiene valor y que tiene valor tanto para el que la va a usar como para el consumidor, ¿verdad? Estamos hablando de cámaras, celulares, iPads. Ahora hasta hay refris inteligentes que nos dicen cuando no tenemos leche, hasta podemos automatizar que nos va a pedir un cartón de leche. Audífonos, smartwatches, de todo, ¿verdad? Todo está conectado a Internet, todo está generando data y es data que nosotros podemos consumir, procesar y literalmente generar un modelo y hacer ciertos tipos de predicciones sobre esa data. Y aquí solo un dato curioso, pues desde el 2010 ya existen más, digamos, cosas conectadas a Internet que seres humanos. Un ratio de 1.84 desde el 2010. Ahorita en el 2020 se calcula que es 6.50, digamos, ítems conectados a Internet por persona, ¿verdad? Su crecimiento, pues, exponencial. Lo mismo, representa, pues, lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Este es el número de
de cosas conectadas a Internet dependiendo del año. Se dan cuenta, en 2020 estamos casi en 50.1 billones de cosas. En 2016 estábamos en 22. O sea, se dan cuenta, es 100% exponencial, ¿verdad? Y esto es el principio, ¿verdad? Esto va a seguir creciendo. También para que dimensionen un poquito la cantidad de data que se está generando, todos esos números que ven es lo que se genera, esto fue en el del 2019, ¿verdad? Es lo que se genera en 60 segundos. Ahora imagínense eso en 60 segundos, multiplíquenlo por 60 y por 24, es lo que se genera simplemente en un día. 50,000 posts de Instagram, 1.4 millones de swipes en Tinder. Es impresionante, o sea, es muchísima data la que se está generando. 4.5 millones de usuarios viendo videos en YouTube. Por eso se dice que la data nunca duerme. Ahora, cuando se habla de Big Data, se habla de las tres Vs. Ahora hay como 7, ¿verdad? Pero digamos que las clásicas son estas tres. La primera, volumen. En el 2020 se calcula que el total de data va a ser 40 zettabytes, o sea, 300 veces más de lo que había en el 2005. La segunda vez, velocidad. No solo hay muchísima data, sino que se genera rapidísimo. El 90% de los datos que existen hoy no existían hace 2 años. Y también se habla de variedad, la tercera V, que es que el 80% de los datos proviene de fuentes no estructuradas. Bueno, pues bueno, como les decía, ¿verdad? Que esta data, más del 80%, pues proviene de fuentes no estructuradas, ¿verdad? Cosas que no tienen estructura, tipo texto crudo, un Word, por ejemplo, un PDF, que puede ser una imagen tanto como texto, la información de redes sociales, un post en Facebook, sensores, bitácoras, como les comentaba, Internet of Things, ¿verdad? Cuando hablamos de data estructurada, pues ejemplos más clásicos, ¿verdad? Son bases de datos, ¿verdad? Como les comentaba, tablas, cosas que nosotros podemos darle una forma de filas y columnas. Cuando hablamos de no estructuradas, videos, música, llamadas, mensajitos, imágenes, posts, cualquier cosa que no tenga una estructura, pues, digamos, impuesta, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar la manera de imponerle esa estructura para poderla analizar. Ahora, pues para que se den una idea, ¿se recuerdan de esos 40 zettabytes que les estaba contando? Pues imagínense agarrar 292 pirámides de Giza y llenarlas hasta el tope de discos duros de 2 teras. Sí, y para que se imaginen cuánto es 2 teras, pues un disco duro de 2 teras es igual a 35 iPhones perdón, 31 iPhones de 64 gigabytes. Muchísima información, ¿verdad? Imagínense eso, o sea, esos 31 iPhones, multiplícalo por la pirámide hasta el tope por 292. ¿Verdad? Es una cantidad de data impresionante. Entonces, cuando hablamos de Big Data, tenemos que hablar de Hadoop. Hadoop, pues así más adelante voy a darles un ejemplo, tal vez para, como les comento, aterrizar un poquito más los conceptos, pero así a grandes rasgos, Hadoop está hecho para procesar y guardar cantidades de información inmensas. ¿Cómo lo hace? Toma, digamos, un task muy grande o cantidades de información muy grande y las divide pues en subsets, por así decirlo, o cantidades de información más pequeñas y las trabaja por separado, las trabaja en paralelo en muchas máquinas. De esa manera puede tener resultados más rápidos y simplemente condensa todos esos resultados y nos da un resultado final. Entonces, como les comentaba, el ecosistema de Hadoop es inmenso, no voy a entrar a detalle, ¿verdad? Simplemente tiene de todo, ¿verdad? Tiene para ingesta de datos, tiene para machine learning, tiene de todo. Y todo esto se basa en la idea de MapReduce. Esta frase lo explica perfectamente. Lo que dice más o menos es que, digamos, en las épocas de antes, cuando teníamos que cargar algo muy pesado, y dice Vox, pero voy a decir yo toro, y teníamos toros para cargar esa carga, digamos, y un toro no podía hacerlo porque la carga era muy pesada, no buscábamos un toro de 700 libras que pudiera cargarlo, sino que agarrábamos muchos toros y los usábamos en conjunto para poder cargar esa carga pesada, ¿verdad? Pues es la misma idea de MapReduce y Hadoop. Si tenemos una carga muy grande de trabajo, un procesamiento muy grande, no buscamos una computadora de 50 millones de dólares que tenga 1 tera de memoria, no. Agarramos pues servidores commodity, que no significa que sean malos, sino pues simplemente estándar, y los ponemos a trabajar en conjunto. Y el ejemplo pues, más clásico es el de conteo, ¿verdad? Yo tengo, digamos, imaginemos que tengo muchos colores y yo quiero contar cuántos de cada uno hay. Entonces divido los colores en 3. En lugar de hacer un trabajo muy grande de uno, los divido en 3. Cuento que aquí hay 10 azules, 5 anaranjados, 3 amarillos, así para cada uno de los tasks. Y llegamos a un total de 15 azules, 10 anaranjados y 5 amarillos.
Entonces, eso es lo que hace MapReduce, ¿verdad? Agarra un task muy grande, lo divide en chunks chiquititos, los trabaja por separado y unifica los resultados. Entonces, ¿cómo se unen estos dos conceptos, ¿verdad? Big Data y Data Science. Como les comenté, el crecimiento de la información es exponencial y eso no se va a detener, es así y así va a ser hasta que nos muramos. Y tomando en cuenta que el 80% de esta data que estamos generando es no estructurada, bueno, y se me olvidaba comentarlo, Hadoop no solo puede analizar cantidades grandes de información, sino que puede analizar cantidades grandes de información no estructurada. Digamos, no es como una base de datos que nosotros tenemos que darle la forma que necesita para poderlo, digamos, como anidar en la base de datos, sino que Hadoop está hecho para que nosotros le podamos meter casi que lo que querramos y una vez ya dentro de Hadoop podamos procesarlo en paralelo y llevarlo a la estructura que nosotros querramos. Entonces, Hadoop se especializa en tener data no estructurada, ¿verdad? Y este es el insight que yo les decía que iba a aparecer un poquito más adelante. Si nosotros pensamos que si más data es igual a un mejor modelo y estamos hablando que la data, la mayoría de la data es no estructurada y Hadoop es perfecto para eso, ahí es donde se unen esos dos mundos, ¿verdad? Y se hace esa combinación perfecta de tengo mucha data no estructurada, la quiero analizar, quiero hacer un modelo, mezclo Hadoop con Data Science, Big Data con Data Science. Ahora vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial y por qué tanto boom ha estado teniendo, sobre todo en estas épocas. Pues primero quiero hacer una aclaración bien rápida, que cuando hablamos de inteligencia artificial también estamos hablando de Machine Learning. De hecho, Machine Learning es un subconjunto de inteligencia artificial. Lo que pasa es que hoy en día se utiliza más inteligencia artificial para referirse a Deep Learning, que es un subconjunto a su vez de Machine Learning. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning, pues es que se usa un modelo, se lo mencioné anterior en la historia de los algoritmos, se usa un algoritmo llamado Neural Network o red neural. Más adelante también tengo un ejemplo para explicar cómo funciona. Pero lo que pasa con este algoritmo y por qué se diferencia de los demás es que puede entender hasta el más mínimo detalle de la data, o sea, entiende cómo se comportan en conjunto a un detalle impresionante. Entonces, puede llegar a comprender esos patrones que les comentaba muchísimo más complejos que Machine Learning. Por eso es que tiene, digamos, ese boost extra y por eso es que se le considera un poquito más como inteligencia artificial que Machine Learning. Y por eso es que, sobre todo ahorita, si escuchan inteligencia artificial, probablemente están hablando de Deep Learning, no de Machine Learning. Pues tengo un par de ejemplos, también con un par de videos. El ejemplo que a mí más me impresiona es Tesla, ¿verdad? Pensemos que las cámaras que están del lado derecho es pues cómo ve la red neural, ¿verdad? Eso es lo que tiene como input, ve dónde están los carriles, ve que tiene frente, ve que tiene a los lados y en base a eso decide, ok, si tengo un carro enfrente no voy a acelerar, voy a frenar. Si veo que el carril está cruzando a la derecha, pues voy a mover un poquito el timón y son todos esos inputs que hacen que, como les comento, entienda esos patrones que lo lleven a tomar las decisiones, y no solo decisiones, sino decisiones correctas. Si no estoy mal, esto Tesla es su modelo para que los carros se manejen, lo tuvieron corriendo, o sea, aprendiendo. También más adelante voy a explicar un poquito cómo aprenden. Estos algoritmos los tuvieron aprendiendo más de 80,000 horas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el task que quieren lograr es súper complejo, ¿verdad? No es nada fácil hacer que un carro se maneje solo. Este también es un caso súper impresionante. Tengo un video de minuto y medio, rapidito, solo para explicar más o menos qué pasa. Les doy una intro, pues el desafío Go, digamos, es un juego de mesa, es de los juegos de mesa más viejos. Es súper complejo. De hecho, en cada estado del tablero existen más posibles movidas de los que hay átomos en el universo, para que se imaginen del nivel de complejidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es un desafío tan grande para la inteligencia artificial? Porque muchas veces, a veces, les pongo el ejemplo de ajedrez, ¿verdad? Ajedrez, yo fácilmente puedo calcular todos los estados posibles o los movimientos posibles que puedo hacer, le puedo asignar un score y le digo a la máquina, mira, escogeme el score más alto y hacer ese movimiento. Pero eso no es verdaderamente inteligencia artificial porque ahí digamos, el modelo no está aprendiendo, no está entendiendo qué es lo que está haciendo. Como en este caso es literalmente imposible calcular todos los movimientos posibles, literalmente le tenemos que enseñar al algoritmo a jugar y tiene que aprender, tiene que entender cómo se juega para ganarle a un ser humano. Entonces le voy a poner el video. Go is the world's oldest continuously played board game. It is one of the simplest and also most abstract. Beating a professional player at Go is a long-standing challenge of artificial intelligence.
Everything we've ever tried in AI just falls over when you try the game of Go. The number of possible configurations of the board is more than the number of atoms in the universe. AlphaGo found a way to learn how to play Go. So far, AlphaGo has beaten every challenge we've given it, but we won't know its true strength until we play somebody who is at the top of the world, like Lee Sedol. A match like no other is about to get underway in South Korea. Lee Sedol is to Go what Roger Federer is to tennis. Just the very thought of a machine playing a human is inherently intriguing. The place is a madhouse. Welcome to the DeepMind Challenge. The whole world is watching. Can Lee Sedol find AlphaGo's weakness? Whoa. Is there, in fact, a weakness? The game kind of turned on its axis. Look at his face. That is not a confident face. It's developing into a very, very dangerous fight. Ooh, hold the phone. Lee has left the room. In the end, it is about pride. I think there's something went wrong. Yes, man. It's got to be a miracle. These ideas that are driving AlphaGo are going to drive our future. This is it, folks. No sé si vieron que el documental dice que iba a jugar con uno de los mejores del mundo. De hecho, jugó con el mejor del mundo. Y no solo le ganó, lo humilló. De 5 partidas que jugaron, la inteligencia artificial ganó 4. Barrió el piso con el pobre, ¿verdad? Pero para que vean el nivel que puede alcanzar estas tecnologías, ¿verdad? Luego, pues, de menos que ya muchos conocen Amazon Go. Cómo funciona, pues es una mezcla de... Y como les digo, todo lo que utilizan en Amazon Go es data no estructurada, ¿verdad? Utilizan el input de cámaras, de sensores, tienen, digamos, cada surface donde están puestos los productos, tiene como un sensor de peso, en donde si lo levanto, pues saben si el ítem está o ya no está. Todo eso es data no estructurada, ¿verdad? Nosotros le tenemos que dar estructura, darle significado y poder llegar a entregar un producto nuevo o en este caso una experiencia totalmente nueva, ¿verdad? Otro, pues, muy clásico, de hecho tengo algo, pues, no con caras, pero es algo similar al proyecto que hice con Martinexa, pero es tan a detalle lo que puede lograr una red neural con reconocimiento facial que se puede ver dentro de, digamos, con el procesamiento de este modelo se puede ver cómo le genera hasta los detalles más mínimos de la cara. No es que ni siquiera es que le esté pegando por azar, ¿verdad? O sea, le genera la nariz, le genera los labios, todo. Es perfecto cómo le genera la cara, obviamente con la data que nosotros estemos entrenando, y puede llegar hasta ese detalle para saber reconocer y diferenciar entre caras. Otro, pues, súper común hoy en día es Natural Language Processing, que es el entendimiento de esas peculiaridades del speech humano, ¿verdad? Del habla humano. ¿Cómo puede ser que una palabra en cierto contexto signifique tal vez hasta un insulto, pero en otro contexto te estoy saludando? Ese tipo de peculiaridades es el desafío más grande al analizar, pues, el habla humano, ¿verdad? Y como les comento, este algoritmo está hecho para entender esos detalles y esa profundidad. Y por eso es que es de los más famosos cuando estamos hablando de entendimiento del habla humano. También tengo un ejemplo que el video es un poquito más largo, pero se los voy a poner a la mitad porque es el que a mí más me impresiona. Ustedes me dicen si le entienden algo a la chat, porque esto es un AI Assistant de Google que lo que hace es que, por ejemplo, llama, yo le digo, Google, me quiero cortar el pelo, haceme una cita. Entonces Google lo que hace como en el background, digamos, llama al lugar donde me quiero cortar el pelo, tiene una plática con el que atiende y van a ver cómo entiende lo que le está diciendo la chava que contesta cuando creo que ni siquiera yo le entiendo. El algoritmo pues le entiende y no solo le entiende, sino que puede contestar y contesta algo lógico, algo que contestaría un ser humano. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we leave here for like after like 5 people. For 4 people, you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or?
for next Wednesday? The 7th. Oh, no, it's not too busy. You can count for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye-bye. Como les digo, eso es a mí lo que me parece impresionante, cómo puede entender, porque la chava, la que contestó, se hizo un queso. O sea, iba, venía, le preguntaba, le hacía, hasta a mí me costó entenderlo, por eso les digo, y que la inteligencia artificial haya podido no solo entender, sino contestar de una manera pues tan eficaz, voy a decir, que hasta al fin y al cabo logró lo que quería, ¿verdad? Supo que podía ir y que no iba a necesitar reservación, ¿verdad? Ahorita les voy a hablar un poquito de nuestros primeros intentos en AI para Martinexa. Rápidamente y pues bien brevemente, la verdad, les voy a explicar cómo funciona el algoritmo que les comento, que es de red neural. Cómo funciona así, pues de una manera bien básica. Tenemos, digamos, capas, ¿verdad? La primera capa se llama el input layer. Lo podemos entender como qué es lo que nosotros le dejamos al algoritmo ver o los inputs que nosotros le damos para que pueda llegar a tomar una decisión. En el caso del carro de Tesla, pues es si tengo un carro enfrente, dónde está el carril, si tengo algo al lado, ¿verdad? Todos esos inputs que vienen de las cámaras. Todo lo que está en el medio, las capas que están en el medio, pensémoslo como que es el procesamiento, es donde está el cerebro, donde agarra esos inputs, los entiende, los analiza, entiende esos patrones, y la última se llama output layer, es la capa en donde ya llevamos una decisión o tomamos una acción, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que esto es un proceso iterativo de aprendizaje. Cuando nosotros empezamos con la primera red neural, cuando está empezando a entrenarse, digamos que no entiende nada, no sabe dónde está, no sabe qué está haciendo, simplemente sabe que yo le di un input y que quiero un output. ¿No? En el medio no entiende nada. Y mientras él se va como, digamos, sumergiendo en este environment que yo le pongo, va entendiendo los pesos que tiene que ir teniendo cada uno de esos inputs para llegar a una decisión buena, ¿verdad? Una decisión que yo quiero que tenga. Les puse un ejemplo, pues aquí, que digamos, ilustra lo que les quiero decir. Es como una receta, pensémoslo. Yo vengo al modelo y le digo, mira, te doy estos ingredientes, quiero que me hagas una galleta. Y él me dice, ok, dame la receta. No le doy la receta, no sabe ni cuánto de mantequilla, no sabe cuánto de harina, no sabe cuánto de vainilla, no sabe cuánto tiempo en el horno, ni a qué temperatura, no tiene idea. Entonces el primer producto que me va a dar, lo más probable no va a ser muy bueno. Va a ser un producto bastante malo. Va a adivinar, va a decir, ok, harina le echo, no sé, 10 tazas. Pero digamos que dentro de eso que hizo, yo le puedo decir, ok, me hiciste un producto malo, pero le echaste la cantidad de azúcar buena, le pegaste el azúcar, está bien. Todo lo demás, malo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ok, empezamos de cero. Le vuelvo a dar los ingredientes. Ahora volvemos a hacer la galleta. Digamos que de un par de iteraciones después ya sabe cuánto de azúcar, cuánto de vainilla y que son 10 minutos en el horno. Una vez ya sabe eso, pues me va a hacer una galleta rara, pero me está haciendo una galleta. Está progresando, ¿verdad? Son pasitos pequeños de aprendizaje que al fin y al cabo, como les comentaba, igual en cada uno de esos pasitos va a hacer cosas bien, va a hacer cosas mal, y al fin y al cabo va a llegar a una galleta que yo quiero. Algo que yo le voy a decir, lo hiciste bien, perfecto, lograste descubrir la receta para llegar a esa galleta. Pensemos que ese es el proceso de aprendizaje de estas redes, ¿verdad? Y el primer proyecto que hicimos dentro de Martinexa fue el reconocimiento de imágenes. De hecho, es unas imágenes en específico. Agarramos un dataset que tiene imágenes tanto negativas como positivas para neumonía y le hicimos a este algoritmo entender cómo cada píxel tiene cierto significado. Y no estamos hablando de un píxel en específico, sino un conjunto de píxeles, digamos, como en un radio, por así decirlo, o en un cuadrado, y cómo esos trabajan en conjunto para darme una predicción final. Por ejemplo, ven, no sé si pueden ver esta mancha blanca de aquí. Lo que vería el modelo es cada vez que pasa por este set de píxeles, por este cuadrado de píxeles, dice, ah, veo una mancha blanca. ¿Qué significa eso? Va a consultar y se da cuenta que es neumonía. Entonces, cada vez que vea una mancha blanca justo por estos píxeles, va a decir, ah, ok, entonces es más probable que sea neumonía porque esa mancha blanca está atada a la neumonía. Esto es cómo funciona este tipo en específico de red neural, que es una específica para predecir imágenes. Igual, eso lo voy a comentar brevemente, pues es que agarra como chunks de píxeles, como trozos de píxeles, y en cada una de las capas va entendiendo cada vez más detalle de esos píxeles. Tal vez al principio solo entiende líneas o solo entiende curvas,
Después une esas curvas, entiende que es un círculo y así va agarrando esos patrones complejos y nos lleva al fin y al cabo a una decisión final, que es si tiene neumonía o no tiene neumonía. Con este proyecto tuvimos una accuracy de 80%, o sea, si yo decía que tenía neumonía, el 80% de las veces, o si decía que era negativo, el 80% de las veces estaba correcto. Obviamente siendo un tema pues un poco delicado, ¿verdad? Imagínense si yo le digo a alguien, no tenés neumonía, te puedes ir a tu casa. Y al fin y al cabo sí tenía neumonía, pues es un tema delicado. Hay algo que se llama thresholds con lo que yo puedo jugar y le puedo decir, mira, decime que tiene neumonía solo si estás arriba del 90% seguro. Si estás abajo de eso, mejor que lo vea un doctor. Entonces, cómo se puede usar esto es al fin y al cabo como un complemento, ¿verdad? Como un complemento para la medicina, en donde en los casos que tal vez es muy obvio y que la red neural lo puede ver fácilmente, decir, ok, perfecto, no te preocupes, esto 100% es neumonía o 100% no es neumonía. Y todo lo que está en el medio, que es un poquito gris, pues ya lo puede consultar a un doctor y le podemos ahorrar muchísimo tiempo de trabajo, ¿verdad? El siguiente es, esto fue un poquito más personal, ¿verdad? Decidí hacer una red neural que aprendiera a jugar Flappy Bird. De seguro que todos ustedes ya lo jugaron, ya están familiarizados con el juego. Entonces, de aquí no puede ser una red neural tal cual porque yo necesitaba poderla meter en el environment de un videojuego. Entonces decidí, bueno, obviamente después de un poco de investigación, encontré un algoritmo que se llama Neuroevolution of Augmenting Topologies, o NEAT. Lo que hace este algoritmo se basa en la evolución, y más que nada la evolución en el survival of the fittest, ¿verdad? Lo que hace este algoritmo es agarra esas mismas, regresando al ejemplo de la receta, agarra los modelos que me hacen lo que más se parezca a una galleta, y ese modelo dice, ok, a vos te fue bien. ¿Qué va a pasar? Vos en la primera generación que te fue muy bien, vas a ser el papá para la siguiente generación. Entonces la siguiente generación digamos, de cocineros que van a hacer las galletas, se parecen mucho a ese que le fue muy bien. Entonces sobreviven los que les va muy bien entre generaciones hasta que al final tenemos pues un producto que entiende lo que está haciendo y ya sabe lo que está haciendo. Tiene un sistema de reward punishment en donde si hace algo que a mí me gusta, le digo, ok, lo hiciste muy bien. Y ese, ok, lo hiciste muy bien, es lo que hace y lo que decide si una persona, en este caso el cocinero, pues vive o muere, ¿verdad? O si lo dejo reproducirse. O si hace algo mal, pues lo regaño, le digo, lo hiciste mal y aumenta su probabilidad de morir. Como les comentaba, pues es survival of the fittest. Los que les va mal y hacen lo que yo no quiero que hagan, los mato, literalmente. Y los que les va bien y hacen lo que yo quiero que hagan, los dejo reproducirse y la siguiente generación va a tener aspectos muy parecidos en su manera de procesar la data al papá, ¿verdad? Al que le fue muy bien. Entonces, ¿cómo diseñé Flappy Bird o qué es lo que, haciendo referencialmente a todo esto que les acabo de comentar? Como input o lo que yo le dejaba ver al pájaro, pues era la altura en donde estaba, en el eje Y, ¿verdad? ¿Qué tan alto estaba? La posición de los dos pipes, o sea, el gap, en donde está ese hoyo por el que él puede pasar, y la distancia del siguiente pipe. Como les comento al principio, el modelo no entiende nada, no sabe que está jugando Flappy Bird, solo salta de vez en cuando y no entiende nada. Pero a través de ese proceso iterativo de aprendizaje va diciendo, ok, si me choco con el pipe, estoy haciendo cosas malas. Y aquí es donde llegamos a esto, ¿verdad? Los rewards positivos, yo le decía, mira, si pasas un frame sin morirte, le daba un pequeño reward, le decía que lo hiciste muy bien. Si pasa un pipe, que es más importante, le daba un reward pues un poquito más grande, ¿verdad? Y cosas negativas o que los inclinaran a morirse, pues era si se chocaban con un pipe o si se salían del mapa. Y la decisión final a la que llevaban, pues como es un juego bastante simple, de hecho entrenarlo me tardó poquísimo, creo que fueron 40 segundos, porque es un juego pues, muy fácil de jugar, la decisión es saltas o no saltas. No hay otros controles, no hay nada más que hacer. Entonces estos son los resultados finales. Como les comento al principio, eso que están viendo es, digamos, la población. Todos los Flappy Birds que yo creé de manera random, yo los puse a jugar. De estos es de los que yo voy a escoger al mejor y de ese van a salir, va a ser el papá para la siguiente generación de 100 pájaros. Aquí hay 100, aunque no se vean, pero son 100. Y los pongo a jugar el juego. A cada uno les voy dando pequeños premios si siguen vivos y un premio todavía un poquito más grande si logran pasar un pipe. Pero es que ahorita al principio van a ver que no tienen idea de qué está pasando, solo se chocan contra todo. Vayan volando, se mueren, no tienen idea. Pero vieron que ese sí logró pasar un pipe. Hubo uno aquí que sobrevivió que pasó por el primer pipe. Entonces le digo, ok, te fue bien, vos vas a ser el papá para la siguiente generación. Entonces todos estos que están viendo ya se comportan de una manera un poco más similar al papá, aunque nunca son exactamente iguales porque ocurren ciertas mutaciones entre generaciones que los hacen un poquito distintos. Pero digamos que en la base se parecen mucho más al papá que a los demás. Entonces, se dan cuenta, ya más o menos van entendiendo qué onda.
Ah, y se me olvidó comentarles, esas líneas azules que ven es lo que está viendo la inteligencia artificial, es lo que yo le dejo ver, ¿verdad? Esta ya es la tercera generación. También allá más o menos se va viendo que ya medio entienden, como digo, se van muriendo, pero en cada una de las generaciones van aprendiendo y van entendiendo qué es lo que yo quiero que hagan, ¿verdad? Y qué es lo que no quiero que hagan, que también es importante. Esta es la quinta generación, si no estoy mal, y aquí ya se genera el Flappy Bird perfecto, se podría decir, que ya no muere nunca. Porque a través de todas esas 5 generaciones, pues va aprendiendo iterativamente y llega a un punto en el que ya entiende qué es lo que está haciendo, entiende, sabe cómo darle significado a esos inputs que yo le estoy dando. Ahí ese Flappy Bird ya no muere nunca. Lo paré porque ya, pues tampoco hace mucho sentido tenerlo aquí corriendo todo el día. Pero ese ya sabe jugar. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? ¿Por qué está teniendo ojo? Tal vez, sobre todo porque estamos escuchando tanto de eso últimamente. Aparte de todo esto que les comento de que es posible hoy hacer cosas que no se podían hacer antes, por ejemplo, con la data estructurada y analizar esas cantidades de datos, ¿por qué es tan importante en el mundo gerencial? Y es porque todos los modelos que nosotros hacemos es para ganar más dinero, para impactar el estado de resultados. Es un trabajo que es muy fácil de medir. Bueno, ciertos modelos sabemos que son un poco más difíciles, pero muchos modelos son muy fáciles de medir. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una predicción de demanda, yo le digo, mira, mañana vas a vender 30 unidades y vende 32, me va a decir, uff, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí algo está interesante. Es algo muy fácil, es algo muy tangible, ¿verdad? Como les digo, al fin y al cabo, siempre lo que queremos impactar es el estado de resultados, ¿verdad? Tener efectos positivos en el estado de resultados. Y aquí, ¿por qué el nombre de la plática? ¿Verdad? Es una metáfora muy buena, acuñada por Clive Humby, que es la data es el nuevo petróleo, ¿verdad? ¿Por qué petróleo? Porque si se dan cuenta, el petróleo crudo por sí mismo no tiene valor. Es un producto que no podemos usar para muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene valor? El producto el que puede llegar a ser. Y por eso es que el petróleo crudo tiene valor, ¿verdad? Pero para llegar a ese producto final, tenemos que pasar por una refinería, ¿verdad? Que agarre ese petróleo crudo, lo procese, le haga todo lo que necesita para llegar a hacer gasolina, hacer un producto que nosotros le podemos vender a un consumidor final. Pues lo mismo pasa con la data. Nosotros muchas veces estamos sentados en oro, literalmente estamos sentados en petróleo y ni siquiera lo sabemos. Muchísimas empresas tienen su data ahí sentada sin hacer nada. Y como les digo, la data por sí sola no va a generar resultados, ¿verdad? Tenemos que procesarla, tenemos que tratarla, limpiarla, explorarla, sacar esos insights y ese valor necesario de la data para poder llegar a lo que queremos, ¿verdad? Que es ahorrarle dinero a la empresa o hacer que gane más dinero, ¿verdad? Este es un artículo escrito por Harvard Business Review que dice que los data scientists es el trabajo más sexy del siglo XXI. ¿Y por qué? Pues porque imagínense, como les comento, es un trabajo súper tangible y eso se refleja en los salarios promedio de los data scientists, ¿verdad? Algo bien importante de entender es que se tiene que ver como una inversión. O sea, si hoy me estoy gastando, no sé, voy a decir un número, $5,000 en un modelo, es una inversión porque ese modelo a 1 o 2 años me va a ahorrar $100,000, $200,000, ¿verdad? No es un gasto y es por eso que es tan fácil de tangibilizar, ¿verdad? Y de medir, y por eso es que es uno de los trabajos más cotizados en Estados Unidos y por eso es que tienen estos salarios, ¿verdad? Y estamos hablando en promedio, ¿verdad? Hay senior data scientists que ganan esto, el doble o el triple, ¿verdad? Pues más que nada ver ciertas empresas que son data driven, ¿verdad? No solo que toman sus decisiones en base a datos, sino que su core son datos, ¿verdad? Su producto final está basado en datos. Y si se dan cuenta, todas las que incluí son líderes de su industria, ¿verdad? Estamos hablando de un Amazon que tiene unos sistemas de recomendación excelentes, Netflix, que no sé si sabían, pero voy a hablar un poquito más adelante, pero cada homepage por usuario es distinta, sistema de recomendación importantísimo. American Express, que tiene churn, como les comentaba, es si alguien está usando mi servicio, cuál es la probabilidad que lo pare de usar para las tarjetas de crédito. Tesla con los carros que se manejan solo, General Electric con IoT, que tiene sensores en los motores que fácilmente saben cuándo van a necesitar mantenimiento, ¿verdad? También Starbucks, no sé si nos han dado cuenta que Starbucks tiene casi que una tienda por cuadra, ¿verdad? Y uno se pregunta cómo puede ser que estén todas llenas. Es porque ellos tienen un modelo que de hecho Martinex hicieron uno muy similar, en donde ellos ponen un punto en el mapa y ya saben exactamente cuánto van a vender, cuánto le va a canibalizar a todas las que están alrededor,
Entonces ellos pueden, sin ningún problema, abrir esa tienda y analizar cuánto van a ganar y cuánto les va a afectar el estado de resultados sin siquiera abrir la tienda, ¿verdad? Sin incurrir en ningún gasto. Y es por eso que ellos abren las tiendas en lugares más óptimos y por eso son líderes en lo que hacen, ¿verdad? Es una frase que me gusta mucho. Data beats emotions. La dijo Sean Rad. Para los que no saben quién es el fundador de Tinder, ¿verdad? Imagínense que la aplicación número 1 para encontrar pues una pareja sentimental, digamos, su fundador me está diciendo, mira, tus emociones no me importan. A mí lo que me importa es tu data, la data que generas, tus comportamientos, ¿verdad? Me parece súper interesante. Ok, ya sabemos que lo que buscamos con estos modelos es ganar dinero o ahorrar costos o afectar el estado de resultados. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, los ejemplos más clásicos, ¿verdad? Predicción de demanda, saber cuánto voy a vender yo mañana, pasado, en un mes, en un año. Todo buscando, por ejemplo, si yo sé cuánto voy a vender mañana, no voy a tener mucho stock, voy a estar exacto. ¿Qué pasa si tengo mucho stock? Tengo mucho stock que almacenar, ¿verdad? Eso tiene un costo. Y si tengo muy poquito, significa que va a llegar un cliente, me va a querer comprar y no le voy a poder vender porque no tengo stock. Imagínense que el stock me viene a mí una vez cada 3 días y el primer día ya no tengo inventario. Son muchísimas ventas perdidas, ¿verdad? Como les decía, el sistema de recomendación, si escoger de ejemplo Netflix, ¿verdad? En donde las películas que vemos son distintas. Es más, dentro de una cuenta es distinta esta página para cada uno de los usuarios, dependiendo de cómo cada uno de los usuarios usa la plataforma, ¿verdad? Y no solo las películas son distintas para cada usuario, sino cada bloque. Digamos, aquí que dice Critically Acclaimed Dark TV Dramas es distinto también para cada persona. Netflix dice que tiene solo 60 segundos para captar nuestra atención y que escojamos una serie. ¿Qué pasa después de esos 60 segundos? Decimos, Netflix no tiene nada bueno que ver. Y si eso pasa muy seguido, puede ser que nos pierdan, ¿verdad? Nos pierdan como clientes. Entonces esto es clave, es digamos como la carnita del negocio, ¿verdad? Otro que también es un clásico con predicción de demanda, pues el score crediticio, donde yo puedo definir si una persona es bueno o mal crédito, o sea, si me va a pagar mi préstamo o no, en base a N variables, ¿verdad? Y muchas veces también tomamos en cuenta que, digamos que la tradicional que se usa es ingresos, pero muchas veces esa información no la tenemos. Y por no tener esa información, estamos diciéndole que no o que sí. Bueno, no, que sí no le diríamos porque no tenemos información, pero estamos diciéndole que no a prospectos muy interesantes por simplemente no poseer esa información, cuando podríamos estar usando variables externas a eso que me den más valor, ¿verdad? Churn, como les comentaba, es cuál es la posibilidad que dentro de mi pecera algún pez se me quiera ir. Dentro de los servicios que yo estoy vendiendo, que ya tengo a mis clientes consumiendo mis servicios, ¿cuál es la probabilidad que uno de ellos se me vaya a ir? Al predecir esto con anticipación, yo puedo decir, Cristian no ha visto películas en 2 semanas, le voy a decir, eso es una probabilidad 80% de que lo voy a perder en el siguiente mes. Entonces le voy a decir, mira, Cristian, vi que estás medio inactivo, el próximo mes te lo 80% de descuento. Y así retengo a ese cliente, ¿verdad? Porque dicen que conseguir un cliente nuevo es 5 veces más caro que retener uno, ¿verdad? Ahí es donde estamos ahorrando muchísimos costos. Vamos a hablar muy brevemente de casos de éxito en la región por parte de Martinexa. Yo no estaba en todos estos proyectos, de hecho estaba en uno de los 4, pero son súper interesantes. El primero se llama fraude de bypass, en donde una empresa de telecomunicaciones, ¿verdad? Lo que le estaba pasando era que les estaban robando llamadas internacionales, vendiéndolos como si fueran locales. No entiendo a la perfección cómo funciona, ¿verdad? Pero es más o menos, digamos que yo desde Guatemala le pago a alguien para llamarlo a un número local y desde ese número local se conectan a internet, digamos, y hace la llamada internacionalmente. Entonces ahí yo estoy como que si estuviera llamando dentro de Guatemala, pero estoy llamando fuera. Entonces todo ese spread del costo me lo estoy ahorrando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las variables más importantes para detectar estos casos fraudulentos? Pasaba una muy importante. Cuando sucedían estos fraudes, generalmente eran unas cosas que se llaman SIM-box, que son, digamos, unas cajas pues difíciles de mover, donde están todos estos SIMs a los que llaman los números, que son estáticas, ¿verdad? No se mueven, con lo cual todas las llamadas de ese SIM, al cual nosotros estamos buscando identificar, van a salir siempre del mismo lugar, cosa que si somos un consumidor habitual, no llamamos siempre el mismo lugar, llamamos de la casa, del gimnasio, desde la universidad, siempre cambiamos, digamos, la torre que usamos para hacer la llamada, ¿verdad?
Mientras que para estos SIMs siempre provenía de la misma torre y desde el mismo lugar. Además de esto, lo que pasaba con estos SIMs es que al yo llamar a esta SIMbox, me asignaba uno de todos los SIMs al azar. ¿Qué significa esto? Que entonces los SIMs que están dentro de esa SIMbox nunca van a recibir llamadas desde el mismo número. Porque como es random, yo no es como que Christian Boll tenga asignado mi SIM. Yo llamo y un día tengo uno, el otro tengo otro. Entonces esos SIMs que están ahí dentro siempre van a tener, o sea, nunca se va a repetir un llamador, ¿verdad? Siempre son distintos. Cosa que no pasa con un cliente habitual, ¿verdad? Yo llamo a mi familia, llamo a mis amigos y se repiten ese tipo de llamadas, ¿verdad? Otro súper interesante también es reabastecimiento de cajeros. ¿Dónde está el valor aquí? Pues más que nada recordemos que pues, los bancos pues ganan dinero de tener invertidos sus fondos, ¿verdad? Si los tienen sentados en un ATM, ¿verdad? Pues están perdiendo ese dinero, es un costo de oportunidad grandísimo. Además, el ir a rellenar estos ATMs, pues es caro, ¿verdad? Tiene que ir alguien, abrirlo, poner el dinero, o sea, no es un servicio barato. Y dice que muchas veces cuando ellos iban a rellenar, el ATM seguía lleno. Entonces, o no lleno, pero a la mitad, digamos. Entonces, estaban trabajando de más. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros predecíamos al día siguiente cuánto se iba a consumir de billetes de 100, ¿verdad? Cuánto se iba a demandar de billetes de 100. Le poníamos un colchón de más o menos el 20%. Y ya con eso le podemos decir, mira, mañana te vas a quedar sin dinero, anda a depositar. ¿Qué logramos hacer con esto? Los depósitos se disminuyeron en un 50%, o sea, el chavito que va a llenar el dinero ya no iba 2 veces a la semana, iba solamente una vez a la semana. Y se optimiza el dinero que está invertido, ¿verdad? Que es lo más importante. Otro también súper interesante se llama Site Location, que es muy similar al que hace Starbucks, ¿verdad? El cliente lo que quería era un cliente de restaurantes, ¿verdad? Lo que quería tenía ciertos puntos donde ellos querían abrir restaurantes. Y ellos nos dijeron, mira, yo quiero saber, no hablando solo cuánto voy a vender en cada uno, sino en qué orden, ¿verdad? ¿Cuál es el que más voy a vender? ¿Cuál es el que me urge abrir más? Entonces, ¿qué variables pueden afectar a lo que un restaurante va a vender? Eso es lo que no teníamos idea. Teníamos que ver cómo encontrar esas variables, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a Google Maps, barrimos todo el país y vimos los locales, digamos, los puntos, la latitud, la longitud de los puntos de cada uno de los locales. Y vimos, con eso se calcula una variable que se llama índice de concentración económica. Lo que nos dice esta variable es literalmente qué tan concentrado están los locales en un área, ¿verdad? Y si obviamente un lugar está muy concentrado, lo más seguro es que pasa mucha gente, pasan muchas ventas, se mueve mucho dinero, es un área pues transitada, ¿verdad? Donde la gente probablemente va a pie, consume, ¿verdad? Pueden ser tal vez que esté cerca de un mall. Además de eso, también qué más puede afectar si estamos cerca de instituciones muy grandes, tal vez qué tan cerca estamos de una universidad, qué tan cerca estamos de un hospital, qué tan cerca estamos de un parque, de un mall. Todas estas variables, al fin y al cabo, afectan nuestra transaccionalidad del día a día, no solo necesariamente la marca, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, nosotros de 10 que predijimos, dijimos, mira, este es el orden en el que vas a vender. Este es el que más va a vender, el segundo, tercero y así. De 10 le pegamos a 9. Solo fallamos en 1. Siguiente caso de éxito, pues un ejemplo de gasolineras, en donde el cliente nos dijo, mira, yo llevo desde que estoy trabajando aquí, desde que me recuerdo, tenemos el mismo diferencial. Con diferencial me refiero entre self y full, ¿verdad? Obviamente, self es yo me echo gasolina, full es alguien viene a echarme. Por eso se paga un diferencial, ¿verdad? Yo pago, voy a decir un número, un quetzal más extra porque alguien me va a echar. Entonces él me dice, mira, yo he hecho para todos, tengo el mismo diferencial, para todas las estaciones. Y no solo quiero saber cuál es el óptimo, sino cuál es el óptimo para cada gasolinera. ¿Qué pasa? Que estos modelos, yo no puedo saber cómo se va a comportar la demanda con un diferencial nuevo si nunca he visto otro diferencial. Si toda la historia del diferencial ha sido 1, ¿cómo voy a saber cómo se van a comportar cuando sea 1.1 si nunca lo he visto, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Decidimos pues darle la vuelta un poco al problema y decir, ok, entonces tal vez no pensemos en diferenciales, pensemos en precio, que al fin y al cabo, aumentar el diferencial, estamos encareciendo el echar full, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿y a quién le vamos a poner esta carga, verdad? No a los que consumen self, vamos a poner a los que consumen full. Entonces, agarramos la sensibilidad al precio, de hecho lo calculamos con una regresión lineal, sacamos el coeficiente lineal y eso lo tomamos como
la sensibilidad al precio para la gente que consume full. Si yo le subo un quetzal a esta gente, ¿cuánto más o cuánto menos me van a consumir? ¿Cómo esto va a afectar mis ventas? Entonces, obviamente, las gasolineras que eran un poco más sensibles al precio, decidimos hasta bajarle el diferencial, y donde eran un poquito más, más insensibles, le subimos el diferencial, entonces vamos a vender más o menos lo mismo a un precio más alto, mientras que en las sensibles vamos a vender a un precio más bajo, pero mucho más. Y ya pues para ir cerrando, ¿verdad? Pues un par de recomendaciones para la gente que esté interesada y que quiera entrar a este mundo. Primero, salir, por favor, no estoy diciendo que Excel es una mala herramienta, me parece una excelente herramienta, pero de seguro, como ya muchos aquí sabemos, sufre. Excel sufre cuando tenemos 100,000 datos, tal vez depende del número de columnas, pero digamos que 100,000 datos ya le empieza a pasar mal. Ya no es un buen día para Excel. Entonces, tal vez empezar a salir de la comodidad de Excel y empezarnos a adentrar un poco más, que al fin y al cabo son herramientas gratis, ¿verdad? No son herramientas pagadas, Python, R, lenguajes de programación que pueden hacer lo mismo que Excel y son más potentes, ¿verdad? Ya estamos hablando de millones, decenas de millones de observaciones sin ningún problema. Pues para prepararse, ¿verdad? Para estudiar, obviamente están las opciones de Coursera, DataCamp, Udemy, pero esas generalmente tienen un precio asociado, ¿verdad? Las que hay un par gratis, pero muchas veces tienen un precio asociado. Entonces, por eso está la otra alternativa de YouTube, ¿verdad? Que es un poquito menos formal, pero tiene buen contenido. O sea, sí se aprende bastante de YouTube. Y si quieren ya empezar, porque eso lo llamamos desde el lado teórico, se podría decir. Si quieren ya empezar a ensuciarse las manos, Kaggle tiene muchísimos datasets gratis, donde ustedes pueden trabajar y, digamos, cada dataset ya tiene una misión establecida, ¿verdad? Dicen, predecime ventas y le dan el dataset de una vez. Y además de esto, tienen competencias. Pues, obviamente no empiecen con esto, ¿verdad? Esto ya es pues, bastante avanzado. Pero tal vez para que se den cuenta que sí hay campo, ¿verdad? Que sí tiene su buena paga, ¿verdad? Si nosotros ganamos uno de estos concursos, que da Kaggle, por cierto. Para el primero, el ganador gana $55,000, que está excesivamente bien. Para el segundo, 30,000, 25,000, 25,000 y así. O sea, sí hay por dónde, ¿verdad? Y pues con eso voy cerrando, ¿verdad? Y les dejo ahí mi contacto si tienen alguna duda, quieren comentarme algo. Aquí estoy a las órdenes. Muchas gracias por la atención y muchas gracias también a Carlos, a Maris y pues también a la facultad, ¿verdad? Por darme la oportunidad.